Tiene el uso de la palabra Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenas tardes con todos y con todas, señor presidente. Agradezco pues la invitación que se ha hecho a Fundación Ciudadanía y Desarrollo a participar en esta comisión general. Creo que es importante comentar que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se constituyó en el año 2009 y pues la fundación se dedica a promover iniciativas de lucha contra la corrupción, fomento de la transparencia y fortalecimiento del Estado de Derecho. Dentro del marco de sus iniciativas, precisamente a través del Observatorio Legislativo, así como también el Observatorio Anticorrupción, hemos venido trabajando en los últimos 3 años en la generación de normativa de cara a prevenir los conflictos de intereses, regular el lobby y regular el fenómeno de las puertas giratorias. Creo que es importante también comentar a todos los presentes que actualmente Fundación Ciudadanía y Desarrollo es el capítulo de transparencia internacional en Ecuador. Y de esta manera, pues tratamos de ajustar cada una de nuestras actividades a estándares internacionales, así como también a buenas prácticas identificadas por este organismo internacional. No quiero alargarme más en el tiempo, voy a compartirles brevemente una presentación que incluye distintos aspectos de la propuesta normativa de regulación de conflictos de interés dentro de nuestro país. Así que, por favor, únicamente les pediría que me confirmen cuando ya la pantalla se esté visualizando adecuadamente. Sí, ya se observa. Excelente. Vamos más adelante, entonces. Bueno, creo que debemos partir de por qué es necesaria una ley orgánica de prevención de conflictos de interés en el país. Y en ese sentido, yo creo que lo que debemos identificar en primer lugar es cuáles son los riesgos de que no haya regulación de conflictos de interés en el país, de que el lobby no esté regulado en el país. Primero es la influencia desproporcionada. Y esto refiere a que si es que no tenemos regulado el lobby en el país, ciertas personas o ciertos grupos pueden tener niveles desproporcionados de influencia en las decisiones o políticas públicas. Y esto da como resultado un incremento en las asimetrías del poder y coarta la participación de los sectores ciudadanos más vulnerables. El otro de los riesgos es la captura, es decir, que las instituciones públicas, los gobernantes, las autoridades públicas sean capturados. Y esto, pues, ocasiona que en lugar de consolidar una función pública que trabaje por el bien común, únicamente trabaje para beneficiar a ciertos intereses privados. Y a la larga, esto también termina fomentando la corrupción. La opacidad en la gestión de intereses es una ventana de oportunidad para el tráfico de influencias y el soborno. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesaria en ese sentido una ley orgánica de prevención de conflictos de interés? Dale. Pero ya no. Estimado Marcelo, por favor, silencien en los micrófonos. Gracias, continúo, señor presidente. Continúe. No se preocupe. Bueno, en primer lugar, es necesario porque se vuelve menester transparentar la actividad de los sectores estatales y no estatales en torno a las decisiones públicas. Debemos conocer cuál es el fenómeno en su integralidad al respecto de cómo se crea política pública o cómo se toman decisiones que afectan a los distintos sectores ciudadanos. Es necesario emparejar la cancha entre los diversos actores para que se pueda acceder a las autoridades, para que se pueda participar en los procesos de creación y adopción de políticas públicas. Es decir, que no solo participen aquellos que tienen contactos, aquellos que tal vez de una u otra manera tienen una posibilidad de generar injerencia en las decisiones públicas, sino que esta cancha sea equilibrada para todos. Separar también las gestiones de interés de actividades ilícitas, como ya les comentaba, el tráfico de influencias. Posibilitar también que las autoridades públicas tengan una mayor cantidad de elementos al momento de tomar decisiones, al poder escuchar a una mayor cantidad de perspectivas. Por otro lado, es necesario potenciar la transparencia, la rendición de cuentas, el control social y prevenir casos de corrupción. Este punto creo que es importante y debe tenerlo en cuenta la comisión, y es que la necesidad de una ley orgánica de prevención de conflictos de interés también responde a que existe ya un desarrollo constitucional en la materia que no se lo ha aterrizado a través de normativa infraconstitucional. La Constitución ya nos obliga a regular tanto los conflictos de interés, así como también las puertas giratorias y el lobby, pero no se ha desarrollado en el país precisamente esta legislación que garantice el cumplimiento de la Constitución.
Me voy a permitir dar lectura al artículo 153 de nuestra Constitución, que manifiesta que quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo y durante los siguientes 2 años, no podrán formar parte del directorio, del equipo de dirección o representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Y ojo con esto, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Ustedes recordarán el caso del exministro de Finanzas Richard Martínez. Precisamente aquí nosotros encontramos la disposición constitucional que impedía que él sea funcionario del organismo multilateral en el cual él ahora desempeña su cargo. Simplemente no hubo una ley que garantice el fiel cumplimiento de esta disposición constitucional. Entonces veamos aquí cómo se vuelve necesario desarrollar nuevamente esta legislación que garantice que no existe este fenómeno de puertas giratorias. Por otro lado, existe otro artículo de la Constitución que refiere a los conflictos de interés y que no se ha desarrollado. Y es que el artículo 232 establece que no podrán ser funcionarios ni funcionarias ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en la que presten sus servicios. Aquí, por ejemplo, hay algo interesante, colegas, y es que la Asamblea Nacional ya ha desarrollado este tema, pero esto no se está aplicando en otras entidades del sector público. Ustedes recordarán que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la obligación de que los asambleístas presenten una declaración de intereses y se abstengan de votar en las decisiones en las cuales puedan estar inmersos estos posibles conflictos de interés. Sin embargo, esta disposición que solo se aplica hoy a la Asamblea Nacional debería extenderse a todas las entidades del sector público y de esta manera prevenir los conflictos de interés. Más allá de estas disposiciones constitucionales que no han sido desarrolladas en normativa infraconstitucional, existen convenciones internacionales de las cuales tiene que darse cumplimiento. Ustedes pueden ver que aquí existen 3 instrumentos internacionales que establecen esta obligación del Estado ecuatoriano de desarrollar normativa de prevención de conflictos de interés, así como también de regulación del lobby. La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y los compromisos de Lima. En su articulado de estos instrumentos internacionales, le obliga al Estado ecuatoriano a desarrollar esta normativa. Por otro lado, existen ya países de América que regulan la gestión de intereses. Este no es un tema nuevo. En Estados Unidos se lo desarrolló en 1946, en Argentina en el año 2003, en Perú en el mismo año, en México en el 2010 y la más reciente en Chile en el año 2014. Aquí creo que es importante destacar que el proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés estuvo inspirado en la normativa chilena, pero sí se ha hecho un ajuste a la institucionalidad ecuatoriana, tanto al respecto de lo que establece nuestra Constitución, lo que establece la LOCEB y lo que establece la LOTAIP. Entonces, es un proyecto que está utilizando los más altos estándares internacionales, pero también sin descuidar cuál es la realidad de nuestro país. Y también hay un punto adicional que yo quisiera dejar muy claro. El proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés que queremos hacer referencia el día de hoy no solo pretende regular el lobby, sino también pretende prevenir los conflictos de interés, prevenir estas puertas giratorias que nuestra Constitución ya pues lo ha estipulado. En ese sentido, se trata de atacar 2 fenómenos que pueden promover la corrupción. Otro punto que creo que es importante destacar aquí del proyecto de ley que queremos hacer referencia es cómo se creó el proyecto de ley. Este proyecto de ley se desarrolló de forma colaborativa con la participación de la sociedad civil, con la participación de la academia y el sector privado, pero antes de eso, Fundación Ciudadanía y Desarrollo contrató a un grupo de consultores chilenos que hizo un análisis de cuáles son estos estándares internacionales en materia de prevención de conflictos de interés y a través de este análisis se formuló un primer borrador de proyecto de ley.
Estos consultores chilenos posteriormente participaron en espacios de colegislación en los que desde distintos sectores se dio un aporte a cómo debería desarrollarse esta normativa, ¿no? Posteriormente a esto, con el apoyo del ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, y el respaldo de 32 legisladores y el apoyo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentamos este proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés. ¿Por qué quiero insistir con esto? Es para identificar que este proyecto de ley no solo nació del despacho del asambleísta César Solórzano, sino que tuvo el apoyo de esta consultoría internacional y atravesó un proceso de participación ciudadana. Puntos a destacar del proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés. En primer lugar, creo que es importante destacar que hay un registro de gestores de interés. Y este registro de gestores de interés hace una diferenciación entre los gestores de intereses propios, los gestores de intereses profesionales no remunerados y los gestores de intereses profesionales remunerados. Y este registro estaría a cargo de la Defensoría del Pueblo. Aquí creo que es importante identificar esta categorización. Un gestor de intereses propios puede ser un ciudadano que accede a un asambleísta para manifestarle determinada preocupación en materia de legislación o en fiscalización. Un gestor de intereses profesionales no remunerados puede ser, por ejemplo, la junta directiva de un colegio de profesionales que tiene determinado posicionamiento sobre una regulación que esté emitiendo la Asamblea Nacional o una resolución que quiera sacar un ministerio o una alcaldía. Y el gestor de intereses profesionales remunerados, por ejemplo, puede ser el representante de una farmacéutica que precisamente gana dinero a cambio de defender los intereses de esta farmacéutica. Por otro lado, ¿por qué hablamos de que el registro debe estar a cargo de la Defensoría del Pueblo? Por dos aspectos de sustancial importancia. El primero es que una gestión de interés privada, por ejemplo, remunerada en el sector de la salud, que pretenda que se tome una decisión a favor de una farmacéutica, podría poner en riesgo un derecho, que es el derecho a la vida o el derecho a la salud. Por eso es que este proceso ineficaz, pernicioso de conflictos de interés, de gestión de intereses, al potencialmente poder afectar a derechos humanos, debería prender las alertas de la Defensoría del Pueblo como una entidad garante en materia de derechos humanos. Pero por otro lado también es necesario considerar que la situación económica del país no tiene que dejarse de lado y por ende hay que descartar las posibilidades de generar mayor institucionalidad. Debemos pensar que ya existe una institucionalidad que es la Defensoría del Pueblo y tal vez por ahí podríamos pensar en este registro. Por otro lado, dime un segundo, por favor, que aquí se me tapó la pantalla. Por otro lado, es necesario considerar que se habla de registro de gestiones de interés. Ya registramos los gestores, ahora ¿cómo se pueden registrar las gestiones? Nuevamente, la Defensoría del Pueblo deberá tener un registro de reuniones, individualización de los asistentes, materia tratada, lugar y fecha. Este tipo de registro nos va a potenciar la transparencia de las agendas de los servidores y servidores públicos y la posible influencia en las tomas de decisiones públicas, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control social. Esto dentro de las políticas de anticorrupción se lo conoce como agendas abiertas. Adicionalmente, se plantean dos registros adicionales y el primero es el registro de regalos. El proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés establece la publicidad del registro de los regalos oficiales, así como también se plantea que existe un registro único y que esté a cargo de la Contraloría General del Estado. De esta manera se facilitaría la auditoría y el control social sobre este punto. Aquí es necesario recordar que desde el año 2019, la Contraloría General del Estado emitió normativa que obliga a las instituciones públicas a tener un registro de regalos. Desafortunadamente, esta información no es transparente y se desconoce si es que las instituciones públicas están implementando o no este registro de regalos. Es por esto que se vuelve pertinente elevarlo a esta categoría ya legal, ¿no? Por otro lado, se plantea un último registro, que es el registro de viajes. Se plantea que los gestores de intereses completen un registro público de los viajes que estén auspiciando o realicen en conjunto con servidores públicos, especificando el objeto del viaje y el costo desglosado. Este registro igual estaría a cargo de la Defensoría del Pueblo. Así como existen los registros de viajes y viáticos que tienen los asambleístas, por ejemplo, es necesario tener un registro de los viajes que son auspiciados por organizaciones de la sociedad civil,
empresas, etcétera, etcétera, porque estos viajes también podrían estar influenciando en las decisiones públicas. Solicitud de reuniones. La LOPSI, la Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés, plantea que cualquier persona debería poder solicitar una reunión mediante un formulario electrónico disponible en la página web de cada institución y que tendrá el derecho a recibir una respuesta positiva o negativa en un término de 30 días, perdón, en un plazo de 30 días. ¿Cuál es el objetivo de este formulario? Recordemos que la regulación del lobby no pretende únicamente transparentar posibles conflictos de interés, sino horizontalizar la cancha. Entonces, es necesario que se democratice el acceso al poder y que los espacios de decisión, los espacios de incidencia sean accesibles tanto para la ciudadanía, para organizaciones de la sociedad civil y que de esta manera, pues como comentaba en un inicio, aquellos que puedan acceder a una reunión no solo sean los que tienen contacto, si lo podemos llamar así. Por otro lado, después de haber regulado el lobby, como les comentaba, es necesario regular los conflictos de interés. Y aquí es cuando hablamos de la puerta giratoria, de estas disposiciones constitucionales que establecían esta prohibición de que alguien que pasó de determinado sector, del sector público, por ejemplo, el tema de minas y petróleos, no tenga después la posibilidad de ser contratista del Estado o que de una u otra manera tenga la posibilidad de, con información privilegiada, acceder a concesiones, etcétera, etcétera, en el mismo sector de minas y petróleos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos recordar el caso del ex viceministro de Minas, de apellido Armas, se me ve el nombre en este momento, que precisamente pasó de ser viceministro a ser uno de los directivos de una empresa explotadora del sector petrolero. Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Se establece la prohibición de efectuar gestiones de intereses para las autoridades durante sus funciones y 2 años después de haberlas concluido en materias directamente relacionadas a estos. Pero también esta prohibición debe extenderse a los parientes de las personas anteriores en las materias que estén bajo la decisión de su cargo. La ley determina que debemos llegar al cuarto grado de afinidad, perdón, al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se establece también que los servidores públicos por un periodo de 2 años contados a partir del término de sus funciones no podrán prestar servicios gratuitos o remunerados, adquirir participación en entidades privadas o celebrar contratos públicos con áreas con relación directa a las funciones que se desarrolló el ejercicio público. Asimismo, se establece para regular estos conflictos de interés la obligación de todos los funcionarios públicos de presentar una declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado en el cual se puede evidenciar estos conflictos de interés. Algo similar a lo que ya se estableció en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual ustedes están obligados como asambleístas a presentar esta declaración de conflictos de interés. Sin embargo, nosotros en el proyecto de ley hemos colocado los estándares internacionales sobre conflictos de interés y es que, por ejemplo, se coloque cuáles son los cargos o funciones directivas de consultoría filantrópicas desempeñados en los últimos 2 años, remunerados o no, por parte del declarante y su familia. Personas con las que el declarante y su familia mantengan litigios pendientes porque puede también haber influencia en las decisiones judiciales. Personas jurídicas con las que la familia del declarante tenga vínculos por relaciones laborales, profesionales, cuando éstas impliquen el ejercicio de servicios de dirección, asesoramiento o administración, y también pues algo que ya se realiza, que es la declaración de no mantener contratos con el Estado. Esta declaración está orientada a prevenir e identificar posibles conflictos de interés que pongan en riesgo la equidad y la imparcialidad requerida para la decisión pública que puede estar en riesgo. Es necesario también considerar que una ley de prevención de conflictos de interés y de regulación del lobby debe tener un régimen sancionatorio. Dentro del ecosistema anticorrupción es necesario considerar que hay 3 elementos: la prevención, la detección y la sanción. Es por esto que, para no crear un régimen adicional de sanciones que lo devendría inconstitucional, se ha planteado que las sanciones para los servidores públicos en el caso del incumplimiento de la LOPSI se remitan a la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero en el caso de los actores privados, que por ejemplo, siendo gestores de intereses, no se hayan registrado dentro del registro público de intereses o que no estén realizando una gestión de interés acorde a la normativa, se establecen sanciones pecuniarias del establecimiento de multa previo al establecimiento de responsabilidades por parte de la Defensoría del Pueblo, para que de esta manera se garantice un debido proceso.
Finalmente, dentro del tiempo que yo tengo, quisiera yo comentarles que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo habíamos extendido una carta dirigida al presidente de esta comisión, así como también a los asambleístas miembros. Queremos ratificar el ofrecimiento de la Fundación de brindar asistencia técnica a la comisión, como ya se ha recibido pues esta respuesta por parte del presidente. ¿Por qué queremos ratificar esto? Porque creemos que una ley de esta importancia tiene que ser discutida con otras organizaciones de la sociedad civil, con expertos de la academia, del sector privado. Por eso es que vamos a coordinar con quien ha designado el presidente de esta comisión la realización de un espacio de diálogo, un espacio de encuentro entre los asambleístas, la academia y la sociedad civil. Quisiera yo insistir en esto porque es importante que ustedes como asambleístas puedan participar en estos espacios para que puedan conocer una mayor cantidad de perspectivas. Esperamos realmente contar con su participación y le daremos saber la fecha acordada con la anticipación debida. Por otro lado, creo que es importante comentar esto al presidente de la comisión, así como también a la secretaria de la comisión, que estamos dispuestos desde la Fundación a contratar a un par de consultores internacionales expertos en regulación de lobby y conflictos de interés para que puedan brindarles ustedes recomendaciones previo a la emisión del informe de primer debate. Recomendaciones relacionadas a los estándares internacionales que se deben tener en cuenta para que Ecuador se convierta en un país referente en la regulación de lobby y los conflictos de intereses. En ese sentido, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estaríamos gustosos de poder brindarles este apoyo para que el trabajo de la comisión, pues, también se ajuste a estos estándares técnicos. Por mi parte, pues, yo les agradezco por la invitación, ratificando nuevamente el compromiso de Fundación Ciudadanía y Desarrollo en seguir promoviendo normativa que pretenda prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el país. Y si es que tuvieran alguna pregunta sobre este proyecto de ley que fue co-creado con la ciudadanía y que fue también impulsado por el asambleísta o exasambleísta César Solórzano y Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pues yo me quedo completamente a sus órdenes y atento a escuchar sus inquietudes. Muchas gracias, señor presidente y señores asambleístas.